Si hace un par de años alguien nos hubiera preguntado qué SUV de 4,30 metros aproximadamente podíamos comprarnos en nuestro mercado por unos 20.000 euros, la respuesta hubiera sido este coche. Esto es un Dacia Duster, es el SUV más vendido del mercado europeo en su segmento. Es un coche claramente low cost, pensado para que sea barato y por lo tanto ahí sigue, en ese segmento de los 20.000 euros. Pero la misma pregunta, ¿qué coche podríamos comprarnos hoy de tipo SUV de 4,30 metros de largo por unos 20.000 euros? Tiene otras respuestas. Hoy también podemos comprar un DFSK 500, un SUV de origen chino fabricado por Dongfeng y que en España está disponible solo con un motor de gasolina y cambio automático por 20.995 euros. También podemos adquirir en España el Evo 5, un automóvil que por desgracia no tiene relación alguna con nuestro querido y añorado Mitsubishi Lancer y de hecho ni siquiera es japonés. Tiene origen chino, ha sido readaptado en Italia para los mercados europeos y tiene un precio de 21.840 euros. Y finalmente también podemos comprar el MG ZS, el SUV más barato actualmente del mercado y que ya ha entrado en el top 10 de ventas. La marca tiene una versión con un precio que parte de los 17.190 euros. El SUV de segmento B más vendido en España, el Seat Arona, es un coche que es más caro que los 4 que tenemos hoy aquí, con un motor de solo 95 caballos. Parecía que los coches chinos llegarían a Europa solo en versiones eléctricas, pero ya estamos viendo que no. Y es que los fabricantes que venden en Europa, tanto los europeos como los japoneses, como los coreanos, parecen haber abandonado ese segmento de los coches de tipo familiar alrededor de los 20.000 euros. Y los chinos han visto ahí una oportunidad de oro y por eso están llegando con coches como estos tres. Un segmento que parecía dedicado en exclusiva a Dacia, la marca rumana va a tener que pelearlo fuerte contra nuevos rivales chinos. Pero, ¿vale la pena comprar un SUV chino como estos? Bueno, eso es justo lo que vamos a averiguar en este vídeo, así que ¡al lío! Venga. En primer lugar vamos a ver de qué coches estamos hablando. El Dacia Duster no necesita presentación. Lanzado en 2018, en su segunda generación tiene el final de vida cercano, ya que la tercera está en su fase final de desarrollo sobre la nueva plataforma que ya usan el Sandero y el Jogger. Hace unos meses recibió un notable lavado de cara con la nueva imagen corporativa que le ha sentado francamente bien. Es un coche fácil de usar y barato, ya que la versión más económica cuesta 17.740 euros con el motor de 100 caballos para gasolina y GLP que tiene etiqueta Eco. La que hoy probamos tiene el motor de gasolina de 130 caballos en acabado Journey Go, el máximo con este motor, y cuesta 21.740 euros. El DFSK 500 es un SUV del fabricante Dongfeng, importado por el grupo Invicta. Se comercializa únicamente con un motor de gasolina atmosférico de 1,5 litros y 106 caballos, acoplado a una caja de cambios de tipo CVT y con la instalación hecha para funcionar con gasolina o GLP. El acabado Luxury cuesta 20.995 euros y el Intelligent, que corresponde a la unidad de pruebas, 22.995. El Evo 5 es el SUV más grande de los tres con los que llega al mercado esta marca del grupo italiano DR. El coche es, en esencia, un Bike X35 de fabricación china, que en Italia recibe una serie de mejoras estéticas y de equipamiento para convertirlo en un Evo. Monta un motor turbo de 1,5 litros y 127 caballos y está disponible tanto en versión solo de gasolina, por 21.840 euros, como de gasolina y GLP, por 23.486. Estos precios incluyen un impuesto de matriculación del 9,75%. Pero la marca está trabajando en reducir las emisiones de 163 gramos por kilómetro del coche para dejarlas por debajo de 160 y bajar así al 4,75 de impuesto, lo que permitiría ahorrar unos 1.000 euros de tarifa. Finalmente, el MG ZS está con nosotros desde 2021 y se ofrece tanto con motores de gasolina como en una versión eléctrica que ya probamos en su día.
Recientemente rediseñado, se ofrece en dos versiones. Una, la más barata, con un motor de 1,5 litros atmosférico de 106 caballos, que cuesta desde 17.190 euros según precio de tarifa, que se convierten en 13.990 con las ofertas en vigor, y otra, con un motor de 3 cilindros turbo de 1 litro y 111 caballos, disponible con cambio manual o automático. Nuestra unidad llevaba este último cambio automático y en acabado Comfort, el menos completo, cuesta 20.990 euros. La versión Luxury es 2.000 euros más cara y con cambio manual cuesta 21.190 euros. Vamos a empezar con el análisis comparativo de nuestros 4 coches. Así que, Juan Carlos, para ti el metro, plazas traseras, maletero, estas cosas. Y tú, Luismi, vete conduciéndolos, que luego nos contarás cómo va. Yo, mientras tanto, os voy a explicar cómo son por dentro, pero antes vamos a ver las dimensiones de cada uno. El DFSK es el más largo, con 4,38 metros. Sus dos rivales de origen chino miden 6 centímetros menos, 4,32, y el Duster se queda en 4,31. También el DFSK es el más ancho, con 1,85 por 1,80 del resto, y en altura el Duster se desmarca con su 1,69 m por 1,65 de los 3 modelos de origen chino. Parte de la explicación está, no obstante, en los casi 22 centímetros de altura libre al suelo del Dacia, el más campero de todos. La distancia entre ejes es de 2,57 metros en el Evo, 1 centímetro más en el MG, 2,65 metros en el DFSK y 2,67 en el Duster. Y en cuanto al peso, el MG es el más ligero, 1.264 kilos, seguido del Evo, 1.325, el Dacia 1.384 y el DFSK 1.485. El interior del Duster es sencillo, con plásticos duros aunque sufridos y un diseño simple con instrumentación analógica con pantalla monocromo, pantalla para el navegador situada un poco baja y freno de mano convencional. El Duster es el único que no puede llevar la tapicería de los asientos en cuero sintético y la calidad de sus plásticos, bueno, pues deja un poco que desear. Pero tiene algunas cosas, como por ejemplo la regulación tanto en inclinación como en profundidad del volante, en altura y en profundidad. Tiene, además, tengo que poner el coche en marcha para que lo veáis, porque si no, no se pone en marcha. Pero tenemos un climatizador, es el único coche con climatizador, es decir, no con aire acondicionado. Podemos regular la temperatura a la que queremos el habitáculo. No es bizona, es monozona, pero tiene climatizador y además tiene también, en cuanto a regulaciones, la regulación en altura del asiento del conductor. En cambio, el cinturón también es fijo. El DFSK tiene un diseño moderno, con aireadores circulares, volante achatado, una consola central atractiva y un acabado más que resultón, con símil cuero en el salpicadero y plásticos de mejor calidad que el Dacia. En el DFSK tenemos el freno de mano eléctrico, un aire acondicionado fuera de la pantalla, pero que es aire acondicionado, no es climatizador. Tenemos una instrumentación digital convencional con una pequeña pantallita monocromo en el centro, la regulación del volante solo en altura, no hay regulación en profundidad. Sí tenemos regulación en altura del asiento. Y el cinturón, en este caso, es fijo, no puede regularse en altura. El Evo 5 tiene un diseño más sofisticado, con la consola central orientada al conductor, unos peculiares pero atractivos mandos para la climatización, instrumentación como la de sus rivales y una pantalla central de 8 pulgadas situada entre los aireadores. El Evo 5 tiene freno de mano eléctrico, tiene un volante poco achatado por debajo, una sensación, bueno, que no está mal, sin ser tampoco nada del otro mundo. Es modernito, tiene estos mandos del aire acondicionado, que no climatizador, que cuando los accionamos aparece en el detalle, se ha puesto en marcha, ¿veis? Aparece en el detalle en la pantalla, pero nos permiten subir y bajar la temperatura, aunque, insisto, es aire acondicionado, no es climatizador, y bajar también el caudal con estos mandos de aquí. Regulaciones, volante, solo en altura, no hay regulación en profundidad. Asiento, sí tenemos regulación en altura y tenemos también regulación en altura del cinturón de seguridad. Finalmente, el MG sigue una línea similar a la de sus compatriotas, con aireadores circulares solo en los extremos, una presentación más que correcta y un volante multifunción de buen tacto.
Este coche tiene las mismas regulaciones que sus dos compatriotas. Tenemos un volante que sube y baja, pero no viene hacia acá. Tenemos un asiento que sí que sube para arriba y un cinturón de seguridad que es fijo. En líneas generales es el que mejor impresión visual y táctil da en el interior. Tenemos esta parte de arriba que es acolchada, los acabados son bastante mejores, el volante, por ejemplo, es el de mejor tacto, forrado en cuero. En líneas generales, insisto, es el que mejor sensación de calidad da. Además, tiene una pantalla que es la más grande de todas, aunque para regular el climatizador hay que pasar por la pantalla. No hay mandos accesorios para poder hacerlo mediante los habituales diales, sino que siempre hay que pasar por aquí. Además, hay otra versión superior con la que ganaremos los asientos tapizados en símil cuero, el navegador, la cámara de 360 grados y una instrumentación que será completamente digital. Esta es analógica, aunque tiene la pantallita central en color, cosa que no tiene ningún otro. La conectividad es actualmente uno de los aspectos más valorados en los coches modernos, así que, Juan Carlos, cuéntanos cómo lo resuelve cada una de estas marcas. Si hace, no sé, 5 años nos hubiesen dicho que un Dacia Duster podía tener un sistema de infoentretenimiento tan apañado como este, seguramente no nos lo hubiésemos creído. Vale, no es ninguna maravilla y la pantalla queda un poquito baja, pero esta pantalla es de 8 pulgadas, tiene buena visibilidad y además el sistema está configurado de una manera en la que tenemos grandes botones con los que es muy fácil acceder a cada funcionalidad. Todavía más allá, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, eso sí, por cable, pero ahí lo tenéis. Aquí sentado en el DFSK 500 me gustaría decir cosas buenas sobre su sistema de infoentretenimiento, pero es que informa poco y entretiene menos. Sí, tiene la pantalla situada a la altura correcta, pero es una pantalla muy pequeñita, de solo 7 pulgadas. Tiene mala visibilidad porque se muestran muchos reflejos. Tiene poco brillo, tiene poca legibilidad. La respuesta al tacto es bastante pobre. Hay veces que funciona y hay veces que no. Y además ni siquiera es compatible con Android Auto, ni Apple CarPlay, ni nada que se parezca. Eso sí, en su favor hay que decir que tiene una pequeña aplicación de navegación que más o menos cumple con su cometido. Pero en conjunto, madre mía. El Evo 5 tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y entre estas últimas creo que habría que incluir el sistema de infoentretenimiento. Es verdad que la pantalla está situada donde toca, más bien a la altura de la vista, pero es pequeña, tiene poco brillo y no destaca precisamente por su nitidez. Ni tampoco por sus funcionalidades, ya que es un sistema muy limitado que prácticamente solo sirve para escuchar la radio, conectar el teléfono por Bluetooth y poco más. Nada de Android Auto, nada de CarPlay, ni siquiera hay un navegador, pero eso sí, nos permite aprender idiomas, concretamente dos, o el italiano o el chino. Para empezar, esta pantalla es la más grande de todas, hablamos de 10 pulgadas de diagonal, y aunque está situada en una posición más bien baja, es muy fácil de consultar, sobre todo porque es muy brillante y tiene una estupenda nitidez y legibilidad. También clasifica adecuadamente las distintas funcionalidades y aunque esta versión en concreto no tiene navegador, como ha dicho Joan, sí lo puede llevar en el modelo Luxury. Por último y no menos importante, es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Ahí queda eso. Las plazas traseras más amplias son las del Evo 5, además con diferencia. Juan Carlos nos analiza los 4 modelos. Las plazas posteriores del Dacia Duster son las que ofrecen la mejor altura libre al techo y esto va en consonancia con la forma de la carrocería. A partir de ahí tenemos una anchura bastante correcta, un poquito en la media de esta comparativa, y resulta curioso que siendo este automóvil el que tiene mayor distancia entre ejes, es el que tiene menor distancia entre filas, aunque tampoco es que tengamos sensación de falta de espacio aquí. Por cierto, como buen detalle para terminar, tenemos 2 puertos USB de tipo A para conectar nuestros dispositivos móviles. La distancia entre ejes del DFSK 500 es 10 centímetros superior a la de los otros automóviles chinos de esta comparativa, pero curiosamente eso no se traduce en una mejor habitabilidad en las plazas traseras. De hecho, este modelo se encuentra un poco en la media de la comparativa y es más, pierde por un centimetrito en cuanto a altura al techo. Pero realmente no decepciona en nada. Y es más, como nota positiva nos encontramos con que es el único que tiene un reposabrazos central. Si antes os dije que el Evo 5 tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, entre las mejores están sin duda sus plazas traseras. Y es que son también a su vez las mejores de esta comparativa, principalmente porque es el vehículo que presenta mejores cotas de anchura tanto para hombros como para codos como en la propia banqueta. Y además
Aunque se clasifica, digamos, el segundo en cuanto a distancia entre la banqueta y el asiento delantero, esta banqueta es la más larga de todas, de manera que también gana en este apartado. Por lo tanto, si tenéis pensado alojar a 3 personas en las plazas traseras, el Evo 5 es el mejor de todos. Sentados en la segunda fila del MG ZS, lo primero que nos llama la atención es la cantidad de espacio que tenemos para las piernas. Esto es realmente así, pero también cuenta un poquito que la banqueta es la más corta de todas. También es la más estrecha, lo que supone que este vehículo es probablemente el peor para intentar situar aquí a 3 personas adultas. A cambio, eso sí, tendremos 2 puertos USB que nunca vienen mal. Por lo que respecta al maletero, hay diferencias importantes. El DFSK es el coche más grande del comparativo y en cambio su maletero se queda en 400 litros, que no es tan mal. Les superan, eso sí, claramente, el Duster, en el que tenemos 455 litros, y el MG ZS, que ofrece 3 más. Finalmente, el Evo 5 tiene un maletero de 375 litros, el más pequeño de los 4. Vamos ahora con la parte dinámica, en la que Luismi nos contará cómo van estos coches. Primero, sin embargo, explicaremos las características de cada uno de ellos. Los 4 tienen motores de gasolina, todos de 4 cilindros salvo el MG, que monta un motor de 3 cilindros turboalimentado. El turbo lo emplean todos, menos el DFSK, que es el menos potente, con 106 caballos para su motor de 1,5 litros de remoto origen Mitsubishi. El MG rinde 111 caballos. El Evo 5, con motor 1500 turbo, alcanza los 127, y el Duster es el más potente, con el motor Renault TCE de 1,3 litros y 130 caballos. Con respecto a las transmisiones, el Dacia y el Evo son manuales, con cajas de 6 marchas. El DFSK solo puede ser automático con cambio CVT, y el MG es el único que ofrece 2 alternativas, manual o automático, en este último caso con caja por convertidor de par y 6 relaciones. El MG es el único que tiene un motor de 3 cilindros del comparativo. Tiene un motor de 111 caballos y tiene una buena respuesta, la verdad. Desde abajo empuja bien, en la zona media también sube con bastante alegría de vueltas, y solo en la zona alta podríamos decir que se estanca un poquito, pero bueno, es un matiz. El cambio también funciona bastante bien, pero en zonas viradas, cada vez que o levantas el gas o volvemos a pisar en la transición, cuando baja de marcha o pone una marcha más, sobre todo cuando baja, es un poquito brusco, pero estamos hablando en una zona de curvas con aceleraciones y deceleraciones continuas. Para circular, por ejemplo, para la autopista va fenomenal, es un coche cómodo y por ciudad también. El DSFK tiene un motor 4 cilindros 1.5 atmosférico y con 106 caballos. Es el único atmosférico del comparativo. Y la verdad es que bueno, el motor tiene unas características y una potencia suficiente como para seguramente funcionar muy bien y poder ser un motor muy utilizable y cómodo, ¿no?, de conducir, pero el cambio que utiliza este coche es un CVT, y de verdad es una pena porque prácticamente no permite ver las cualidades del motor. No sabemos realmente cómo acelerar desde abajo, o cómo podría acelerar desde abajo, cómo podría ir aumentando la velocidad, porque el CVT lo limita, ya sabéis, el CVT es muchas revoluciones, poca velocidad, y tener que forzar y ir subiendo de vueltas, y es una pena porque no te deja saber exactamente hasta cuándo podríamos hacer funcionar este motor o qué cualidades tiene este motor. Sinceramente no entendemos muy bien por qué esta solución, pero es la que es. El Evo tiene un motor de 4 cilindros turboalimentado de 127 caballos. Lo cierto es que para mí ha sido una de las sorpresas agradables, porque es un motor que tiene una respuesta muy viva, que tiene una respuesta inmediata muy buena y que además sube de vueltas con alegría y llega a la zona alta, pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Te transmite agilidad y te transmite velocidad. Tiene un cambio manual. El Evo y el Dacia son manuales, los otros dos del comparativo son automáticos. Por lo tanto,
tenemos una buena comparativa de los dos tipos de cambios, ¿no? La verdad es que es un cambio, bueno, sencillo, pero tiene un buen guiado y tiene un poquito de juego cada vez que pones una marcha, pero que nada, poquísimo, y la verdad es que es bastante preciso. En general es un coche que tanto por motor como cambio te da una muy buena sensación en cuanto lo coges. Y por último, el turno del Dacia. Ya sabéis, con un motor 1.3, 4 cilindros, turboalimentado, 130 caballos, cambio manual. Bueno, la verdad es que tengo que decir que es un motor que para mí es el más vivo de los cuatro, el que tiene una respuesta más inmediata, sube de vueltas con bastante contundencia. Es de los cuatro el que desde abajo acelera mejor, desde 2000 vueltas está empujando con suavidad, pero con decisión. Y sube, y sube hasta arriba, hasta el régimen máximo, pues con fuerza. Es verdad que en la zona alta se estanca un poquito, pero tengo que decir que, en mi opinión, es el motor de este comparativo que mejor responde. El cambio, por su parte, pues bueno, es un cambio manual que no tiene secretos, pero sí que tiene el suficiente tacto, un buen tacto, es suave y sobre todo tiene un buen guiado. Sí que cuando acabas de poner la marcha tiene un poquito de juego, pero bueno, es mínimo y la verdad es que no molesta en absoluto. Por lo que respecta a las suspensiones, todos recurren al mismo tipo, con columnas McPherson en el eje delantero y un sistema de ruedas tiradas con barra de torsión detrás. El Duster es el que tiene un mayor recorrido de rueda y en general la apuesta de las cuatro marcas es por un tarado blando de los elementos elásticos buscando el confort de marcha. Los frenos son de disco ventilados delante y de disco detrás en los tres modelos chinos, mientras que el rumano recurre a tambores en el eje trasero. Por lo que respecta a la monta de neumáticos, el DFSK es el único que usa llantas de 16 pulgadas con neumáticos de sección 205. El resto monta gomas 215 en llanta 17, el Duster con algo más de perfil que el resto. Dinámicamente es un coche que da la sensación de que pesa mucho, porque tiene la suspensión muy blanda, y la dirección tiene un buen tacto, pero es bastante desmultiplicada, y entonces esas dos cosas juntas transmiten una sensación de, digamos, de pesadez y de poca agilidad que de alguna manera marca el carácter del coche. Dinámicamente es un coche que transmite poca agilidad, no tanto como el MG, que en mi opinión se muestra un poquito más pesado o con sensación de pesadez, pero va un poco en la línea, es muy blando, la dirección la tiene muy desmultiplicada y de hecho hace que no sientas un coche ágil y que en curvas o en enlazadas parece que le cueste, no estás cómodo, digamos, ¿no? Pero, a ver, no nos olvidemos que son coches para funcionar, para el día a día, para viajar y, por supuesto, pues esta suspensión blanda, viajando por autopista y viajando por carreteras rápidas, pues se convierte en una virtud, no en un defecto. O sea que, digamos que sí, quizás en zonas viradas peca demasiado de eso y de la dirección no muy directa, pero al final solo lo notaremos en esas circunstancias. Dinámicamente el Evo ofrece un comportamiento bastante ágil, da la sensación de agilidad, de rapidez. La dirección no está tan desmultiplicada como el caso del MG y del DFSK y eso le ayuda a tener esa sensación de agilidad. También la suspensión es un poquito más dura, balancea menos que los otros dos y eso ayuda a tener esa sensación de ser un coche que en curvas se inscribe bien, la dirección es un poquito más directa y al final transmite una buena sensación, sobre todo en carreteras viradas. Es verdad, pero que el tarado de suspensión sí que permite menos balanceo que sus rivales, pero en cambio el morro sí que se mueve mucho, sí que oscila mucho y lo notas en frenadas, en baches, antes de entrar a un viraje, ves el morro como balancea bastante. Pero por lo demás es un coche que a mí me ha sorprendido gratamente, especialmente por lo que os he comentado, porque tiene un motor vivo y tiene un comportamiento bastante ágil. Dinámicamente el Dacia, tengo que decir, está un pasito por delante del resto de sus rivales de hoy. ¿Por qué? Porque es el que se muestra más ágil
más preciso, el que transmite más facilidad de conducción. En las curvas parece que es el que menos pese, parece que sea más pequeño, porque la verdad es que el traslado de suspensión es blando, pero la carrocería no balancea demasiado y la dirección, sin ser una dirección directa y es bastante suave, digamos, a mí me gustaría que fuera un poquito más dura, pero sin ser dura ni ser muchísimo menos directa, es más directa que las demás y hace que el coche entre más preciso en las curvas y que sobre todo transmita una más sensación de agilidad. Para mí, entre cómo se comportan los virajes, que también tiene un traslado de suspensión suficientemente blando como para que sea cómodo cuando vayamos por autopista o por zonas rápidas, la verdad, pero sobre todo por lo que transmite, por la facilidad, por lo bien que entran los virajes, en mi opinión, el Dacia hoy es el vencedor de este comparativo. Pero ojo, me estoy refiriendo sensaciones, en este apartado, a sensaciones, a respuesta del motor, al cambio. No entro en acabados, en el interior, en mejor espacio, más cómodo, infoentretenimiento. Eso mis compañeros os lo explican a la perfección. Yo solo digo que es, en mi opinión, el vencedor en este apartado. Los 4 son modelos orientados a un uso claramente familiar, que buscan el confort de marcha por encima de un comportamiento deportivo y que intentan conseguir un consumo más o menos ajustado. Las prestaciones son modestas en todos ellos, aunque con algunas curiosidades. El DFSK es el que menos corre con diferencia, 165 km por hora por 180 del MG, 185 del Evo y 193 del Duster. Pero gracias a su cambio CVT, que no obliga a cambiar de marchas, es el más rápido acelerando y con diferencia, con un 0 a 100 en unos inesperados 8,9 segundos. Le saca más de un segundo al Evo, que para el crono en 10 segundos exactos. El Duster reivindica 10,6 y el MG se descuelga con 12,4. Y por lo que respecta al consumo, el Dacia homologa 6,2 litros a los 100, el MG 7,2, el Evo 7,5 y el DFSK 8,3. Nosotros medimos el consumo en autopista a ritmo de tráfico entre 100 y 120 en una tirada de 100 kilómetros y los consumos que obtuvimos fueron estos. Dacia Duster, 6 litros. DFSK 500, 7,2. Evo 5, 7 litros. Y MG ZS, 6,5 litros. Vamos a terminar con los equipamientos, que son muy justos en todos los casos. En el Dacia encontramos cámaras de marcha atrás, hacia adelante y laterales para aparcar fácilmente, pero con una resolución pobre. Control de crucero, faros antiniebla, acceso y arranque sin llave, climatizador, es el único que tiene, y navegador con conexión de móviles. El DFSK es uno de los más equipados, no tiene airbags de techo, pero en la versión Intelligent tiene aire acondicionado, faros y limpias automáticos, retrovisores plegables eléctricos, techo solar panorámico y acceso y arranque sin llave. El más barato Luxury pierde los sensores de aparcamiento en la cámara de marcha atrás, así como el freno de mano eléctrico, que sí tiene la versión probada. El Evo 5 lleva faros de LED, tapicería en cuero sintético, acceso sin llave, pero sin puesta en marcha por botón, cámara de marcha atrás y techo practicable. Finalmente, el MG no tiene en esta versión Comfort ni faros antiniebla, ni cámara de 360 grados, solo tiene sensores de marcha atrás, ni instrumentación digital, ni aviso de ángulo muerto, ni navegador, ni asientos eléctricos y con calefacción, ni tapicería de cuero sintético. Para ello, hay que irse al Luxury, y entonces tendremos el coche más equipado del comparativo con diferencia. Tiene, eso sí, aire acondicionado, no climatizador, limpia automático, el encendido de faros solo en el Luxury y acceso sin llave. Como veis, ninguno de estos coches lleva la gran mayoría de las ayudas a la conducción que son tan habituales ahora mismo en los coches de nuestro mercado, y tampoco tienen sistemas de información y entretenimiento de última generación. Esto ayuda a rebajar el precio final. También influye, por supuesto, el hecho de que 3 de estos automóviles sean fabricados en China y el cuarto en Rumanía, países en los que el coste de producción es mucho más bajo, como también lo es la mano de obra. En definitiva, son coches con un planteamiento sencillo, pero que cumplen con lo que se espera de un modelo de este precio. Son aparentes por dentro y por fuera, son confortables, tienen una habitabilidad correcta para su tamaño
ofrecen maleteros apañados y sus equipamientos son básicos, pero con todo aquello imprescindible, salvo algún airbag que otro. Son, en definitiva, coches para gente que busca un vehículo que le lleve del punto A al punto B con un buen confort de marcha y a un precio que pueda considerarse todavía asequible. Bueno, pues balance definitivo. Hemos estado hablando los tres y hemos coincidido los tres en que probablemente si tuviéramos que llevarnos uno de estos 4 coches nos llevaríamos el Dacia Duster. Y os voy a intentar explicar por qué. El Dacia es un coche muy sencillo conceptualmente, es decir, está diseñado para que sea barato. Siempre os hemos contado que Dacia hace las cosas así. Diseña para que le salga muy barato de fabricar y por lo tanto pueda venderlo a un precio lo más aquilatado posible. En este caso es un coche cuyo interior es muy sencillo, los otros 3 le ganan en cuanto a presencia, en cuanto a presentación, por lo tanto el Dacia lo que hace es ahorrar ahí, pero en cambio a nivel mecánico es el que tiene el motor más moderno, el que va mejor, el que es más equilibrado a nivel de chasis y por lo tanto estos 2 factores, sobre todo mecánica y chasis, son los que a nosotros nos harían decantar por el Dacia. Pero chicos, vamos a hacer una cosa, nos vamos a olvidar del Dacia. ¿Vale? Vamos a valorar los 3 coches chinos que tenemos, los que acaban de llegar, y ver con cuál os quedaríais. Venga, Juan Carlos, va. A ver, yo de estos 3 me quedaría particularmente con el MG, más que nada porque me parece el más europeo de los 3, y no me refiero a que sea una marca con pasado británico, sino más bien a las sensaciones que transmite, quizás al diseño exterior también, al concepto del interior, al sistema de infoentretenimiento. Me parece un conjunto bastante equilibrado y también bastante al gusto del público del viejo continente. Y para viejo yo. Además, hemos de tener en cuenta que este MG que hemos tenido es la versión básica. La más equipada se convierte en el coche más equipado de todos los que tenemos aquí, todas las versiones juntas. Luismi, ¿y tú? Pues yo me voy a quedar con el Evo, porque dinámicamente, a pesar de lo que dice Juan Carlos, que aquel es el más europeo, para mí, dinámicamente, cómo se comporta el Evo es el que más se acerca al gusto europeo, o al menos a mi gusto. Bueno, pues yo de los 3 me quedo con el Duster. No vale.